Ayer el presidente de la Nación anunció la intervención del Grupo Vicentín y que iba a mandar al Congreso de la Nación un proyecto para expropiar la empresa. Eso levantó todo tipo de repercusiones políticas, ¿no? En algún punto, Gise. Sí, así es, por supuesto. ¿La oposición en qué lugar se paró a todo esto? Bueno, primero, los primeros que salieron a expresarse fue Juntos por el Cambio, en un comunicado firmado por los jefes de bloques y los jefes de los partidos, en el que salieron a decir que era ilegal e inconstitucional. Sí. Eso ayer expresaron porque ellos les parecían que la realidad es que se estaba tratando de avanzar sobre el mercado de granos. Bueno, hablaron de un montón de cosas, que era ilegal, que era inconstitucional, que había conflicto de poderes porque ya existía de poderes, digo bien, porque ya existía un concurso y estaba la justicia con eso, y se entrometía el poder. Sí, nos habló de eso Nicolás en el día de ayer. Ahora le vamos a hacer más preguntas. Pero eso no es todo, porque hoy directamente, también a través de un comunicado, dijeron que presentaron una denuncia penal contra el presidente, porque lo que dicen es, y con otros miembros del Poder Ejecutivo, porque dicen que dicha acción, que es la intervención de la empresa Vicentín, viola de manera flagrante nuestra legislación tal cual lo detallamos en la denuncia que está a disposición de la ciudadanía. Bueno, hablan después de que es delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 248 del Código Penal y que viola el artículo 109 de la Constitución Nacional, que dice que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales. Ahí le quiero preguntar a Nico sobre el tema. Ya te aviso que puede complicar muchísimo el concurso de acreedores porque juicio penal mata juicio civil. O sea, cualquier fallo de la justicia civil tiene que esperar sí o sí a que haya sentencia penal si es que el juez en lo civil, o si es que el juez penal pide la causa del concurso de acreedores para resolver si hubo un delito o no por parte del presidente, se frenó el concurso de acreedores hasta nuevo aviso. ¿Sí? Quiero saber también, Facundo, qué es lo que van diciendo ahí los empresarios de granos principalmente. No, escucho, mira, distintas campanas, estuve hablando durante el día de ayer y hoy con distintos actores, tanto de Rosario como acopios que hay en la provincia de Santa Fe, que son acreedores de la compañía. Y hay una discusión que pasa también por el lado de qué pasa con los dueños de Vicentín, y quizás es una pregunta para Nico, porque de alguna manera se evita una quiebra fraudulenta con esta intervención por parte del Estado y salva a los propietarios. Pero esa es la pregunta del día, ¿no? De hecho, ayer yo también te la hacía. En algún punto, si uno es deudor, ¿qué hace? El Estado está salvando termina a los dueños de salvando a los Vicentín. propietarios. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Hay una estatización de una deuda privada, ¿sí? Eso es lo primero que ocurre cuando uno expropia una empresa. En concurso de acreedores es rarísimo, la verdad. No hay muchos casos en la historia. Pero cuando uno expropia una empresa se hace cargo de todo. Se hace cargo de los activos y de los pasivos. Y de los pasivos, exactamente. La ley de expropiación de la Argentina es una ley que surgió en el año 77 porque había que construir la autopista 25 de mayo para el Mundial 78, por lo cual es una ley que quedó vigente en la dictadura, que la democracia la remozó, la re-reglamentó y sigue vigente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando vos tenés una situación de posible vaciamiento? Y primero tenés que probar el vaciamiento. Ese es el tema. Eso creo que es a donde apuntan los planteos de incluso de los abogados de la propia familia. Pero vamos ahí, Nicolás mencionó la palabra expropiación y dicen que va a llegar al Congreso un proyecto. Sí. ¿Qué pasa con los votos, no? Bueno, el proyecto estaría entrando por el Senado en los próximos días. Hay un problema. Hay un problema porque ahí tiene mayoría el Frente de Todos para votarlo tranquilamente. Es un proyecto que, en el caso de diputados, que es donde está más complicado, necesita mayoría simple también en el Senado. En diputados necesitan 129 votos. Hoy tienen 118 porque en realidad tienen 119, pero tienen en licencia a un diputado. A un diputado que se me fue el nombre, que está en el vice, como presidente, se fue a la presidenta de Mendiguren. De Mendiguren. Bueno, con lo cual necesitan 11 votos. En el oficialismo creen que los van a conseguir. ¿Por qué? Más allá de que Juntos por el Cambio salió con los tapones de punta. Porque ya cuentan, dicen, con los 4 votos de Córdoba, que responden al gobernador Schiaretti, cuentan con 2 votos de la izquierda y también contarían con 2 votos del diputado José Luis Ramón.
Con lo cual De le quedarían Mendoza. de Mendoza, con lo cual le quedarían 3 votos. Y acá aparece la incógnita sobre lo que va a ser La Baña, el bloque Consenso Federal. Claro. Hoy La Baña tuiteó a modo de advertencia al gobierno, no sé si era para despegarse. Ahí lo tenemos al tuit, mira. No sabemos bien por eso, si es porque realmente no va a apoyar esto, se quería despegar de la reunión que tuvo con Alberto Fernández la semana pasada. Además lo almorzaron juntos. A mí me Claro, llamó justo la le sale atención con este esto, tuit. imagínate, no lo sé dejó qué mal les parece a parado. ustedes, pero hay divergencias en cuanto al análisis de este tuit, porque para algunos sale a criticar la medida y para otros dice, bueno, no la condena en algún No, punto. él se solo despega La de Baña. él, se despega de él. Lo que pasa es que ahí está dividido el bloque de Consenso Federal, porque hoy salió un comunicado, pero firmado por Graciela Camaño, por Alejandro El Topo Rodríguez y por Jorge Sarguini, diputados de Consenso Federal, salieron a cuestionar esta intervención primero y la futura expropiación, diciendo que no estaban seguros de que haya en esto un bien común, digamos, que el objetivo del gobierno sea un bien público, ¿no? Un bien a la sociedad, y por el contrario creen que podría generar Un perjuicio. un prejuicio al Estado por el tema de los juicios, porque lo que recién decía Nico, o lo que decía también Facu, que la idea sea salvar al dueño, vamos a ponerlo en potencial, al dueño Vicentín, igual eso no implica que el dueño Vicentín no vaya y haga juicio. No, O totalmente. sea, Y aparte, no puede ser igual. una vez Lo cual que- el que perjudicado es el Estado. Tenemos Claro. el antecedente de YPF. Imaginemos que sale todo como lo planifica el gobierno, ¿no? Y que consigue los votos y sale diputado, pasa por un tubo en el Senado, dando por sentado que los senadores justicialistas del interior, con muchos intereses en el sector agropecuario, no se van a dar vuelta. Pero bueno, supongamos que sale todo bien. Viene el control de constitucionalidad después, viene la Corte a decirte esa ley es constitucional o no. La Constitución Nacional Argentina no en ningún momento dice que la propiedad privada es absoluta. Hay un sentido de utilidad pública, pero se debe indemnizar. Y si la indemnización no alcanza, se va a juicio. Ahora, en este caso, lo que se cuestiona es cuál es la utilidad pública, ¿sí? ¿Iban a pasar una autopista por arriba? No. ¿Encontraron petróleo, tenían que sacar petróleo del puerto de Vicentín? Tampoco. Bueno, lo que dice la salvar utilidad, los puestos de trabajo. la utilidad salvar pública es los preservar puestos de trabajo, tienen que expropiar el 60% de las pymes argentinas. Entonces, ¿cuál es la utilidad pública? ¿Cuál es el concepto de utilidad pública? Y en ese sentido, Pero lo que el pasa, amplio Nico, es que en marco- teoría la situación de Vicentín es previo a pandemia. El resto de las pymes es post pandemia. Exactamente. No. El resto de las pymes no Hay solamente... Bueno, hay factores. algunas que vienen de arrastre, Claro, es verdad. Hay empresas muy El año grandes con pasado más tenías empleados el- que Vicentín el 50%. que vienen mal desde hace más de un año. Exactamente. El tema que dentro de los constitucionalistas, el que no va al extremo de es una locura política, en un extremo tenés esto es una locura política y están en contra de la medida, pero tenés uno solo que te justifica que podría haber algún resquicio de constitucionalidad. Todos los constitucionalistas te dicen no hay utilidad pública y el modo en que se está haciendo tampoco es el que corresponde. Así que al gobierno le espera una larga pelea. La verdad que desde el anuncio de judicial ayer, también. yo tengo varias dudas al respecto. Una de esas te quería preguntar, ¿qué es lo que sucedía con el Grupo Vicentín? ¿No pagaba, no quería pagar, dilataba los pagos de sus deudas? ¿Cuál es la realidad o qué es lo que te contaron? Porque Bueno, hay de todo ahí, porque en realidad es una familia casi centenaria, muy importante, que tenía un rol activo en el mercado de granos desde hace décadas, pero en el periodo 2015-2019 pega un salto, crece casi un 70% en facturación. El grupo, el holding, pasa de 2.500 a 4.200 millones de dólares en ventas. Y te hago un punto ahí, Gise, porque entonces hay ciertas hipótesis que miran que esto se trataría de una cuestión ideológica política por ser un grupo económico que apoyó a Mauricio Macri. Sí, Y a además Juntos por el porque, Cambio. porque hay dos términos que hicieron mucho ruido en el mercado, de hecho, y subió el riesgo país, cayeron los ADRs, digo, es una decisión política con palabras que tienen, como decíamos ayer, idiosincrasia kirchnerista. Hablan de empresa testigo y hablan de soberanía alimentaria o alimenticia, que eso realmente hace ruido, porque nadie sabe muy bien Existe, Volvemos además. acá, Facundo, que quiero que me digas Pero- si no querían pagar o qué. Bueno, en realidad, ¿cómo crecieron en esos 4 años? ¿Cómo? Con deuda, como muchas empresas en realidad. Se endeudan para crecer y uno de esos acreedores es el Banco de la Nación Argentina, y ahí entró el conflicto, digamos, en los últimos meses del año pasado, donde
hubo una serie de situaciones que llevaron a este estrés financiero de la compañía. Hay que poner todo muy entre comillas. ¿Qué pasó después de las PASO en la Argentina? El dólar saltó de 45 a 60 de un día para el otro y todos los bancos del sector privado, cuando los ahorristas iban a pedir sus dólares, ¿qué hacían? Le pedían a todas las empresas a las cuales les financiaban exportaciones a través de préstamos, devuélvanme esos dólares porque yo tengo que devolvérselo a los ahorristas. De hecho, los ahorros en dólares en el sistema financiero formal argentino desde ese día de agosto hasta noviembre cayeron a la mitad. El único banco que no le pidió los dólares a Vicentín es el Banco de la Nación y de hecho le siguió prestando hasta prácticamente la última semana en donde se presentó en cesación de pagos. Entonces ahí es donde entra el gran problema de Vicentín, ese estrés financiero donde dice, bueno, no puedo pagar más, una especie de default privado el 4 de diciembre del 2019. ¿Para los empresarios no le reclamaban que pague sus deudas? Bueno, pero ¿cuándo empezaron a reclamarle? ¿Cuándo dejó de pagar en ¿Cuándo? realidad? Ese es el tema, porque hasta el último día recibió camiones en su puerto, o sea, camiones con soja. Y muchos de los acreedores son productores que le vendían sus granos a este trader, a este exportador. Entonces, ¿cuándo dejó de pagar? Básicamente el 4 de diciembre es el día que dejó o incumplió con sus obligaciones financieras y empieza el derrotero ya con la empresa en cesación de pagos. Sí, Giselle, ¿qué querías No, que agregar? algunos, incluso opositores en voz baja, lo que dicen es, cuidado, que esto no sea todo para que termine habiendo una empresa pública más que termine siendo un coto de caza para la política, ¿no? Que se saque de la caja de ahí para hacer política, digo, ¿no? Nico. Sí, no, a mí lo único que me genera la gran incógnita es qué es lo que busca el gobierno con esto, ¿no? O sea, Lo que pasa es porque, que todavía no está claro tampoco ni siquiera cuáles van a ser los pasos a seguir de esta intervención, ¿no? No es que no, es que se estipularon. vos agarrás el amplio espectro del oficialismo y si hablas con Vallejos estás contenta, si hablas con otro te dice más o menos, algunos te hablan de soberanía Claro. alimenticia, otros te dicen de protección de trabajo, otros te dicen de casos testigos y en el medio está un hombre de derecho, un hombre que fue formado en otra ala, un tipo que trabajó con Néstor Kirchner, un tipo que pasó por todo el amplio espectro del peronismo desde Caballo a Néstor Kirchner y vos te preguntas qué es lo que realmente está buscando al hacer este tipo de medidas que por un lado te desploma los mercados y por el otro podría llegar a salvar una empresa licuando la deuda entre todos los argentinos mientras te estás negociando deuda con gente de afuera. O sea, estás haciendo lo que los de afuera no te permiten hacer o sea, lo que un privado no puede hacer. Esto sienta un poco el precedente de la intención de la política económica del gobierno de Alberto Fernández sin pandemia en el medio, ¿no? Más allá de la pandemia y de la circunstancia actual de estos momentos, pero también con consecuencias políticas dentro de lo que es la provincia de Santa Fe. Sí, sin dudas. Eso sin dudas, de hecho hablaba antes de empezar el programa con alguien que está en Reconquista. La empresa en realidad surgió en Avellaneda, es una zona de 2 ciudades, un área metropolitana de aproximadamente 130.000 habitantes que viven de esas empresas, digamos, que están de alguna manera entrelazadas en distintas unidades de negocios, alrededor de 6.000 personas, que no son todos empleados directos de las empresas, pero realmente genera un problema y por eso hubo movilizaciones y demás con respecto a lo que fue la llegada de los interventores a la ciudad de Reconquista y Avellaneda, donde están las oficinas centrales del grupo, pero además repercute en toda la provincia porque todos los productores y todos los acopios están repartidos por toda la provincia y dejó un tendal de deudas, no solamente al Banco Nación, sino a todos esos productores. Entonces Claro. Eso también genera conflictos. Y el tema, digo, es cómo puede impactar también en la imagen del presidente, porque si la idea era mostrar a un presidente en gestión, tomando las riendas, marcando agendas, saliendo del discurso de la pandemia, también se puede hacer otra lectura, que yo hasta en Twitter la hacían, que es un presidente en donde le piden esto a algunas provincias y el kirchnerismo, y que quede como un presidente debilitado. Hoy el presidente saliendo a decir, a mí esto Cristina no me lo pidió, a mí esto Cristina no me lo pidió,
el famoso no por no, digamos sí. Claro. Digamos, Bueno, ¿no? pero Cuando también eso repetís es un muchas discurso veces muy eso. difícil también de tratar de dilucidar, porque Gise constantemente también se asocia primero a cualquier decisión del presidente que la tomó su vicepresidente, Bueno, pero entonces él no ve otra más que reconoció que aclararlo. había un proyecto en el Senado en ese sentido. Igual lo reconoció, dijo, fue idea mía, pero el proyecto estaba en el Senado. Y sí. ¿Vemos los números de Vicentín? Vamos a analizar un poquito los números de la compañía, que lo primero que hay que ver, digamos, ¿por qué todo este problema? Bueno, ver. porque hay una deuda muy importante que tiene la compañía y que es de casi 100.000 millones de pesos. Estamos hablando, el equivalente en dólares, si tomamos un tipo de cambio oficial, son 1.300 millones de dólares, aproximadamente, un poco más, incluso casi 1.500 millones de dólares. Pero vamos a analizarlo en pesos. Esta es la deuda que acumuló la compañía a lo largo de su historia, no es solamente con el Banco Nación ni el año pasado. Pero sí la deuda financiera con los bancos es la más importante. Mirá el número, casi 64.000 millones de pesos, o sea, aproximadamente el 64% de la deuda es con los bancos. ¿Solamente el Banco Nación? No, en realidad hay muchos bancos del sector privado y bancos internacionales que le prestaron a Vicentín en los últimos años. De hecho, el Banco de Fomento de Desarrollo de Holanda, hay bancos de todo tipo y color que fueron financiando durante los últimos años la expansión esta que te comentaba de la compañía. Pero también hay productores, es decir, aquellos que le entregaban los granos a la compañía, estos acopios y productores agropecuarios, que son alrededor de 1.800, yo tengo la lista, son 60 páginas, de acreedores que suman alrededor de 26.000 millones de pesos, 25.656 millones de pesos es lo que le deben a estos productores, acopiadores, digamos que son algunos de los proveedores, básicamente, de Vicentín. ¿Qué me decían algunos de ellos en estos días? Porque es interesante. Ellos no están tan preocupados con el ingreso del Estado a la compañía porque lo que quieren es cobrar. Y ven en el Estado un mejor pagador que una familia que se declara prácticamente en bancarrota. Claro. Entonces, lo que dicen ellos es, no está tan mal que el Estado haya intervenido porque nosotros... Podemos negociar, aunque sea Exactamente. cuotas, ¿no? De hecho, ellos estuvieron negociando y lo que es cierto es que la familia Vicentín hizo las cosas mal. O sea, si no hubiese llegado a esta situación de estrés financiero, es decir, las cosas las hizo mal la empresa y la familia Vicentín. Las hicieron mal y no quisieron pagar las y deudas. no quisieron hacerse porque cargo. Bienes deberán tener en algún punto, si vos me decís que es una empresa y una familia con mucha trayectoria económica, deberán tener bienes que pueden, no sé, se me ocurre a mí. Que No, obviamente que tienen bienes. Lo que sí también me decían desde Reconquista es que muchos de los accionistas, porque es una familia muy numerosa, estamos hablando ya de la tercera y cuarta generación de la familia como accionistas, son alrededor de 80 accionistas, que muchos son de muy bajo perfil, que no están en el día a día de la empresa y que no quieren que toquen sus bienes, digamos, que no aparezcan los acreedores a buscar sus bienes, sus casas, sus campos. Personales, claro. Exactamente. Entonces, hay una disputa también interna en la familia entre la nueva generación que endeudó y chocó la compañía, y aquellos de la vieja generación, los más grandes, que son más conservadores y ven esto como un grave problema. Bueno, después hay otros, obviamente, hay impuestos, prestadores de servicios y demás, que son parte también de este grupo de acreedores. Pero los más importantes son bancos y productores. Y ahora de esto se hace cargo YPF Agro. Exactamente. Parece ser, según la propuesta que hace el gobierno nacional, que a través de una nueva empresa, YPF Agro, en realidad era una especie de marca de YPF que le prestaba servicios al campo. YPF Agro va a tener ahora una sociedad anónima, una razón social que es una sociedad anónima liderada por Gabriel Delgado, en teoría que va a ser el interventor durante los próximos 60 días mientras se trata en el Congreso la expropiación. Gabriel Delgado, bueno, lo que tiene son buenos créditos, de alguna manera, trabajó en el gobierno nacional en la época de Cristina Fernández de Kirchner, es una persona que pasó por el INTA, evidentemente está vinculado al sector agropecuario, hay que ver cómo maneja un coloso como Facundo, Vicentín. Ahora, en algún punto el grupo Vicentín, ¿es redituable? Era rentable, sin lugar a dudas, si no, no pudo nunca haber accedido a la deuda que acumuló. Eso seguro que era muy rentable.
Ahora te voy a contar un poco más en detalle los números de la compañía para ver de qué estamos hablando. Porque estos son los ingresos anuales del año 2018, que es cuando la empresa llegó como al punto más alto y llegó a facturar 4.225 millones de dólares. Esto es el holding Vicentín. Vicentín, la aceitera, pero también Vicentín es mucho más que eso y ahora te voy a contar un poco qué otras empresas tiene. Y para que la gente dimensione de qué estamos hablando y por qué es noticia que el Estado se quiera quedar con una empresa como Vicentín, porque es una empresa que representa o representaba, por lo menos hasta ese entonces, el 1% del Producto Bruto Interno y además el 7% de las exportaciones totales. Tenía casi el 10% de lo que son las ventas de cereales y oleaginosas y alrededor del 7% de las exportaciones totales argentinas pasaban por los puertos de Vicentín. Por eso es tan importante esta empresa y están todos queriendo ver o tomar participación en la empresa y ahora, bueno, el Estado también de por medio. ¿Nos podrías detallar exactamente de qué se trata este grupo, ¿no? Como para tratar de entender un poco más. Sí, para entender, el grupo Vicentín es mucho más que la aceitera que está en juego. De hecho, en lo que es la propuesta que hace el gobierno nacional de expropiación, no está claro si se quiere quedar con todas las empresas o con los puertos, que son muy importantes. De hecho, Vicentín tiene participación en Renova, en Timbúes, que es el puerto más importante, sin lugar a dudas, de Sudamérica en lo que tiene que ver con el procesamiento de porotos de soja para transformarlo en harina y en aceite y también en biodiesel. También con esto es lo que nos está mencionando Facundo, nos da a entender que nos falta mucha información y detalles sobre de qué se trata esta intervención. Claro. Tiene muchas implicancias. Los otros negocios importantes del grupo, quizás los más emblemáticos, son Algodonera Avellaneda, es la más grande del sector en el país, y Friar, que es uno de los 6 mayores exportadores de carne. Es un muy fuerte exportador, Friar, que además tiene una planta en Nelson, si no me equivoco, no solamente en Reconquista, también tiene una planta en Nelson. Es gigante en ese sentido. Después hay otras unidades de negocios que tiene el grupo, Promiel, dedicado, por ejemplo, al fraccionamiento y la exportación de miel, pero es mucho más pequeño. Lo central son los puertos de Vicentín, que es lo que está en juego, y Renova, que este es para dedicarle 30 segundos a Renova, que es un tema que está en discusión. Acá lo que pasa es que tiene un socio mayoritario, Vicentín. Vicentín era socio fundador de Renova, junto con los Pérez Compán y el grupo suizo Glencore. En un momento los Pérez Compán se retiran de la sociedad, Vicentín pasa a tener el 50% y el grupo suizo Glencore el otro 50%. Y antes de que declaren esta cesación de pagos el 4 de diciembre, ellos en noviembre venden una parte de Renova a Glencore y lo que me decían a mí algunos de estos acreedores que están tratando de recuperar el dinero, esta parte de la deuda, me decían, ¿qué hicieron con toda esa plata? Porque vender ¿dónde está esa plata? Un sexto del puerto más importante de soja de todo Sudamérica seguramente es un ticket importante. No me podían precisar cuánto, pero algunos hablaban de 80, otros de 180 millones de dólares. ¿Qué hizo la familia con ese dinero? Entonces, esto es un tema central porque si se queda el Estado con la empresa, se va a quedar solo con una porción de Renova, Facu, no con todo el puerto. te pido que me pongas un poco en contexto esto de las empresas exportadoras, ¿no?, de granos, porque en algún punto lo que va a hacer ahora el gobierno nacional es hacerse cargo con esta intervención de Vicentín, pero la tiene que hacer competitiva, porque no es la única que maneja las exportaciones en ese sentido. Exactamente. Tiene que competir, sin dudas, digo. El mercado exportador de granos y derivados de granos, digamos aceites y harinas, principalmente de soja, vamos a ver, este ranking es sin lugar a dudas de los más competitivos del mundo porque están los principales actores del planeta. Miren lo que fue, según la Bolsa de Comercio de Rosario, el ranking 2018-2019, que también para desmitificar que era el mayor exportador, Vicentín. Falso, en realidad. Es un dato incorrecto porque por toneladas, COFCO, el grupo chino, con la unión de Noble y Nidera, es por lejos el mayor exportador. Entonces, si se habla de soberanía o demás, hay que expropiar en realidad a COFCO entonces. Y ahí te meterías en un problema con los chinos complicado. Y después abajo están Cargill, ADM y y Bunge, 3 norteamericanas. Después aparece la primera argentina que es AGD de la familia Urquía y recién ahí entra Vicentín como exportador con más de 8 millones de toneladas de granos.
Y para cerrar, hay que tener en cuenta que esos son datos ya viejos. En lo que va de este año, 2020, Vicentín no movió 1 tonelada de granos. Por lo tanto, O se sea cae también de este ranking. Claro, entonces también el Estado entra en una empresa hiperendeudada, prácticamente al borde de la bancarrota, Y no es competitiva. y que no está funcionando, por lo menos no están operativos sus puertos. Vamos a analizar todo esto con Santiago Bulat, que ya está en comunicación con nosotros. Santiago, buenas noches. Desde ahí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tratando de entender un poco lo complejo que es esta situación de Vicentín, la intervención, que todavía no se conoce bien los detalles, y una duda que se nos viene dando desde el día de ayer. ¿Por qué hay tanta gente interesada en una empresa que está fundida prácticamente? Bueno, es la verdad que un punto muy relevante. Hoy me parece que yo un poco lo decía también, pero supongamos que yo tengo una empresa de celulares y quiebra, improbablemente el gobierno quiera venir a meterse en el gerenciamiento de mi empresa, por más que tenga yo deuda con el Estado. Con lo cual podemos intuir fácilmente que hay alguna especie de, por lo menos algún motivo por el cual el gobierno se quiere meter. Tiene que ver, por supuesto, con lo que contaba Facu recién, muy interesante todo el informe, lo que pude escuchar la última parte, que tiene que ver con la liquidación de divisas, o sea, obviamente todo lo que puede llegar a liquidar en el mercado. Hoy uno de los principales miedos que tiene el gobierno, lo que no está sucediendo, es que justamente en las últimas semanas vemos un retraso de que no están liquidando gran parte de la cosecha. Por otro lado, la cantidad de empleados que tiene, hoy suspendidos en su gran mayoría, y por el empuje también que tiene, por supuesto, aquella empresa. Por eso digo, si no es que todas las empresas que han tenido algún problema con el Estado, por deudas y demás, el gobierno ha intervenido para que algo suceda. O sea, hay un punto en el cual con esta empresa se quiere algo en particular y tiene que ver exclusivamente con que es uno de los mayores exportadores, no el mayor, como bien decíamos, pero el año pasado de aceites y subproductos fue el 20% del total del mercado exportado y el gobierno está muy atento a lo que pueda llegar a pasar con eso. Sí, Facu. Sí, en realidad preguntarte algo que se preguntan todos, me parece, y tiene que ver por qué el Estado entra en esta compañía y no en tantas otras que tienen muchísimos más empleados. De hecho, podemos mencionarlas. Garbarino, sin ir más lejos, 5.000 empleados. Oca, otra empresa gigante en su rubro, que también está en una situación similar y sin embargo el Estado no se pronunció al respecto. Bueno, ahí hay que ver las deudas, ¿no? Creo que un poco lo que ellos dicen, a lo que apuntan es, como tiene deuda con el Banco Nación y con la AFIP, nos da una potestad superior a lo que puede ser otra empresa. Pero reitero, para mí el ángulo acá tiene mucho más que ver con lo que es la liquidación de divisas y el mercado de cambios que otra cosa. Esa es mi mirada de por qué les interesa más esta empresa que un Garbarino, más que, o sea, más allá de lo que sea la cantidad de empleados que volverían a trabajar eventualmente, porque como bien mencionabas vos, no es que la empresa levantase una palanca y bueno, ahora que está el Estado detrás va a volver a funcionar. Si uno ve lo que fueron los management de empresas estatales de 2003 para acá, que se empezaron a incorporar muchísima cantidad de empresas, no han sido positivos, entonces tampoco esto te da un aire demasiado importante. Lo que sí podemos pensar en una primera instancia es que los acreedores de Vicentín a priori pasarían a cobrar algo, que son 27.000 millones de pesos aproximadamente, que tienen entre deuda de AFIP y Nación. Bueno, eso es lo que absorberíamos nosotros como contribuyentes tras la decisión del Estado. Giselle. Santiago, ¿cómo estás? El gobierno habla de soberanía alimentaria y la pregunta es, ¿cómo puede garantizarse alimento barato en la mesa de los argentinos, que me parece que esa es la intención o el relato, con una empresa que es molienda de soja y que exporta el 95% de lo que produce? No tiene ningún sentido. Como bien lo dijiste vos en esas palabras, ahí está, no tiene ningún sentido. Es un relato, entonces. Sí, claramente. Es un término que fue, digamos, que ni siquiera los organismos internacionales lo toman como algo demasiado válido para estrategias de este tipo, digamos. No tiene nada que ver. De hecho, si uno revisa lo que son las empresas públicas de otros países, hay de yacimientos petrolíferos como puede ser YPF, hay de aviones como es Aerolíneas, por ejemplo, también, pero no hay, digamos, alguna cerealera exportadora, digamos, no hay criterios estatales de ese lado, es algo medio innovador en la Argentina que siempre lo solemos hacer nosotros, ¿no? Así que, pero eso del abastecimiento propio y demás, no, digamos, no tiene por dónde entrar. Nico. Santi, cuando uno ve que el gobierno va a expropiar, imaginemos que sale todo como lo planea el Poder Ejecutivo. Se tiene que hacer cargo de una deuda de 1.300 millones de dólares, 1.600. ascendiendo, llegando a 1.500 millones de dólares a cotización oficial, primero. Sí.
más el pago de la indemnización, que no se puede indemnizar con la deuda, eso no está prohibido por nuestra ley. Y todo esto en medio de un contexto de negociaciones en las cuales al mundo le dice el gobierno que no tiene $1 para pagar deuda y hay que reestructurar. ¿Impacta esto en las negociaciones con los acreedores o no? O sea, Vicentín se mete de golpe, aparece el nombre de Vicentín de golpe en algo que no tenía nada que ver hasta ayer. Sí, claramente sí. No por un tema de que los acreedores digan, uy, ¿quién es Vicentino? ¿Qué pasó? Sino por el manejo que está viendo de esta situación. Hoy, si te fijás, digamos, lo que venía pasando en el último tiempo es que los bonos y las acciones argentinas venían teniendo cotizaciones muy aceleradas en el último tiempo, venían creciendo fuertemente. Y la jornada de hoy, tras lo que se conoció ayer, en un día en el cual los mercados globales no tuvieron bajas significativas, los bonos cayeron 5% y demás. Le generaste un ruido al mercado mucho más importante, eso seguro, sobre todo porque hoy estamos siendo uno de los países con mayor riesgo a nivel mundial, no el mayor, pero sí uno de los de mayor riesgo, y lo único que te están pidiendo es, por lo menos, asegúrame ciertos puntos. Si no me vas a pagar todo lo que me debías, pues ya me estás haciendo una quita. O sea, yo ya por haberte prestado estoy perdiendo, por lo menos mantenémelo jurisdiccional. Y si ahora estamos viendo que hay problemas institucionales, obviamente va a aumentar mi riesgo y obviamente va a terminar Argentina teniendo que ofrecer algo mayor de lo que tenía pensado hacer. Si los acreedores van a tener más miedo, la negociación se va a cerrar más arriba o nuevamente entrar en litigio con los acreedores. Ahora, Santiago, estamos hablando de una empresa con una deuda monstruosa, con problemas institucionales, con mucha competencia también en el mercado. Entonces, si la agarra el Estado, tiene que hacerla competitiva para poder estar a la altura de las circunstancias. Clarísimo. ¿Cuál es el beneficio económico? ¿O hay alguna salida económica a esta empresa que el Estado puede llegar a hacer funcionar? A ver. Si nosotros asumimos las deudas ahora porque el Estado dice estas deudas se condonan ahora porque nosotros somos los accionistas, esos 28.000 millones de pesos que yo te comentaba que eran de deuda salen del pasivo de la empresa porque automáticamente quedan condonados. El tema es que nosotros somos los que tenemos que pagar eso porque de algún lado sale esa plata. Entonces sale de la plata de los contribuyentes. De algún lado sale la plata, claro. Entonces vos a priori saneás el balance de la empresa. Entonces lo que decís es, bueno, como este pasivo no lo tiene más, el balance de la empresa mejora bastante, no termina. Pero el segundo punto ahí, una vez que resolvemos quién lo paga, que saldrá de reserva, saldrá de emisión monetaria o saldrá de lo que nosotros paguemos más impuestos, si no, no hay demasiado margen, sobre todo ahora, en este momento de la Argentina, es cuál es el management, que es lo que decías vos. Los que eran acreedores de Vicentín, ¿van a querer seguir trabajando como lo hacía con una empresa privada que con el Estado? No lo sé. ¿Va a poder seguir produciendo lo que producía antes? No lo sabemos. Aparte, para el reflote de una empresa así, ¿cuánto tiempo se necesita? No, bueno, depende ¿Qué proyección mucho. podemos tener? ¿No? ¿De acá cuánto tiempo? Digo, es una empresa que se había frenado de diciembre para acá cuando entró cesación de pagos, o por lo menos gran parte de sus negocios se había frenado con cesación de pagos. Pero no es una empresa que viene frenada del año, no sé, hace 4 años hay que volver a reestructurar todo. Digo, tenía diversos clientes, tenía dónde colocar en el mercado, tenía aceitadas, digamos, todo lo que es logística y sobre todo los permisos para poder hacerlo, pero lo que lo mató fue la deuda que tuvo a raíz de que la tasa para endeudarse fue demasiado elevada. Vos pensás que en 2018 el resultado de esta empresa era positivo. No es que era una empresa que años atrás venía muy mal, pero en 2019 el descalabro del management que tuvo esta empresa fue muy malo y sobre todo las tasas se le fueron muy por encima, sin cobertura, y eso fue lo que terminó de matarla. Pero no es una empresa que va a tardar demasiado si el management volviera a estar bien, digamos. Buenísimo, sí, no hay que sacar el foco, digamos, también que llegamos a esta situación por los dueños, digamos, por un mal management, como dice Santi, eso es clarísimo. No me quería ir del tema deuda, que hablaste de endulzar un poquito más la propuesta, digamos, que le hizo la Argentina, porque también esto quizás nos podés ayudar. Leí hoy que de alguna manera se adicionó un cupón atado a las exportaciones o algo por el estilo, que quizás tiene que ver también con esto de Vicentín, que está vinculado directamente al tema exportador. ¿Eso es así y es viable, digamos? Es cierto lo del cupón exportador. Argentina, como oferta que hizo en el año 2005, ¿te acordás? En el canje del año 2005, lo que dijeron es, bueno, te damos un cupón atado al Producto Bruto Interno. Entonces, cuando crecía determinada cantidad del Producto Bruto, Argentina tenía que gatillar parte de eso. Obviamente, ¿qué hicimos? En 2007 intervenimos el INDEC, eso dejó de ser fiable. ¿Qué podemos esperar ahora con esto? Que sea un endulzante de exportar más. La verdad que Argentina, si es el país que elegís para decir cuál tiene más sesgo anti-exportador, es Argentina. Si exportamos es porque tenemos
un empuje fenomenal y porque tenemos un agro particularmente que rinde bastante. Pero lo cierto es que hoy, pensando en un cupón digamos, atado a las exportaciones con el escenario actual, me parece un poco, por no decirte nada atractivo, ¿no? Pensar en eso. Pero sí Argentina está buscando qué es lo que puede otorgar, sea atado al PBI o sea atado a las exportaciones, a algún endulzante que le permita llegar a este acuerdo con los acreedores. Yo creo que por el lado de las exportaciones, a menos que lo vendan muy bien, no tendría demasiado sentido con mirar un poco la historia argentina y las reglamentaciones actuales. Gise. Santiago, ¿te parece una alternativa válida que el Estado la tome, la reestructure y la venda? Sí, no creo que vayan por ese camino. Puede ser válida, digo. Lo ideal sería que esta empresa vuelva a funcionar, pero digo, si no pudieron los acreedores privados, porque recordemos, ahí, bueno, Facu de nuevo, me remito al informe que estaba haciendo, ya había empezado en sus gestiones con Glencore. Glencore hizo una segunda oferta por más parte, digamos, de la empresa y no llegó a ese acuerdo, digamos. ¿Por qué podríamos pensar ahora que el Estado lo va a vender a un mejor precio? Tampoco lo sé, o sea, habría que ver cuán buena puede ser esta reestructuración. Pero reitero, no es que las empresas son ineficientes per se, pero si vemos el historial que hemos tenido, tampoco es demasiado positivo como para pensar que ahora llegan los que realmente pueden dar vuelta a la empresa y venderla a un precio superior. Vicentín no lograba cerrar las ventas que tenía porque las propuestas no le cerraban a ellos, con un management malo, reitero que digo antes, privado de ellos mismos, y porque las deudas que tenían a los acreedores no les servía porque se tenían que hacer cargo ellos de la deuda que tenía Vicentín. Con lo cual, a mí no me consta que ahora que lo agarre el Estado, esta situación vaya a cambiar demasiado y que reciba muchas mejores ofertas. La puede liquidar y venderla a un precio bajísimo y que se termine Vicentín, pero sería una mala noticia a nivel empresarial para Santa Fe y para la Argentina, obvio. Gracias, Santiago. Un gusto Buenas enorme, noches. muchas gracias. Bueno, en algún punto todos los días se conoce un poco más de la trama de la empresa a nivel económico, de la situación judicial y también falta todavía todo el detalle, insisto, en de qué se va a tratar esta intervención en algún punto. Facundo hoy nos dio muchísima data, mucha información, después también con Santiago, acerca de que la empresa tampoco quería vender ni saldar mucho sus deudas. Claro, claro. La verdad que el Estado llega a esta situación también porque el sector privado, acá los dueños de Vicentín, son responsables. Eso no hay que quitarle el foco a los que son responsables que llevaron a la empresa a esta situación y dejaron un tendal de deuda sobre casi 2.000 acreedores, una deuda de 1.350 millones de dólares, porque también eso significa un perjuicio institucionalmente para el país, todos los bancos internacionales que no pudieron cobrar. Claro. Cuando va otra empresa argentina a pedir un préstamo, ven el historial y dicen, esta empresa Vicentín de Argentina no pagó. Entonces, hasta incluso complica a otras empresas. No es tan sencillo dejar estas deudas. Y, como vos bien decías, déjame agregar solamente esto, que la intervención estatal, lo que esperan algunos de los acreedores, es que si es buena, digamos, si repite el modelo Galucho en YPF, lo que se logró hacer en Vaca Muerta en tan pocos años, con el negocio de granos, bienvenido a competir, porque estamos nosotros, dicen, estamos AGD, COFCO, Bunge y demás, que compita el Estado en igualdad de condiciones y vemos cómo les va. Pero es complicado, es una situación muy complicada. ¿Cómo está puesta la trama en todo esto? Porque la trama económica tiene muchos vértices, ribetes y demás, pero está también la trama judicial. Sí. Porque a todo esto la justicia está en el medio y se tiene que expedir. Es que lamentablemente por más beneficios que quiera esperar el Estado, suponiendo que está actuando de buena fe y dándole la derecha y todo eso, no se puede violar las instituciones, no se pueden violar los pasos institucionales. Si el Estado tenía una deuda con Vicentín, tenía que recurrir a la justicia o presentarse al concurso de acreedores como todos los demás. Porque si no, si todo esto pasa y llega a un punto en el que quedó instalado y fue aprobado por todo el mundo y la Corte miró para otro lado, quien puede lo más puede lo menos. Entonces, la protección a la propiedad privada contemplada por la Constitución Nacional queda gravemente afectada. Ahora, si hubo vaciamiento de la empresa, también hay una vía que corresponde institucionalmente y también es la vía judicial. Así que sigo preguntándome qué es lo que están buscando. Las preguntas son muchas, porque uno como periodista tampoco puede ser inocente y no se puede eludir la pata política que también tiene esto, que además nos preguntamos desde el día de ayer, ¿por qué es el presidente mismo el que salió ante el anuncio de esta circunstancia? Bueno, decíamos que hay pedidos de gobernadores y del cristinismo, ¿no? Que es probable que
no termine pagando un costo político y aparecer ahí debilitado. Lo cierto que también hubo impacto social, porque hoy hubo manifestantes que marcharon en Avellaneda, una localidad de Santa Fe donde está la sede de Vicentín, dije bien, marcharon en contra de esta medida. Y no solo eso, fue muy populosa la manifestación, sino que echaron a los interventores del hotel en donde estaban alojados. Pero también tiene un ribete político eso, porque esa manifestación estuvo impulsada por el intendente. Entonces claro, sí, hay sí, toda sí, una sí, trama claro. política bueno, también pero, de puertas pero para la adentro gente de no Santa va Fe. sino Bueno, pero tampoco se lleva a la va. gente como ganado. La verdad que un tema como este, por supuesto que trae al análisis, a la investigación de los datos y demás, pero también llama la atención cómo se pone en agenda esta situación. La dirigencia política se enfoca solamente a esto, atravesados por la ideología y quizás corriendo un poco también otras cuestiones que están empezando a afectar a la gente. ¿Por qué la gente en su vida diaria no tiene idea que es Vicentín? No le preocupa la intervención de Vicentín en algún punto porque tienen que ver cómo salvar a sus comercios afectados por la pandemia. Bueno, todas estas cosas pasan en la Argentina y todas las que van a pasar también las vamos a tener acá en Hoy Nos Toca a la Noche, mañana, porque nos encontramos en el día de mañana, por hoy ya estamos. Los espero primero a las 20:30 con las noticias y a las 22 con este equipo maravilloso hacemos Hoy Nos Toca a la Noche. Chau.